Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en unas clases nuevas de ajedrez, ¿no es cierto? Donde estamos viendo ahora el tema de el ciclo de partidas de Bobby Fischer, este genial décimo primer campeón mundial de ajedrez del año 1972 a 1975. Veremos una hermosa partida de Fischer jugada contra el ruso Tigran Petrosyan en el famoso match Unión Soviética resto del mundo, selección mundial, en Belgrado, año 1970. En esta partida aprovecharemos de mostrar lo que corresponde a las cadenas de peones, que son la estructura o formación de peones que tienen un singular valor, sobre todo con vistas a la táctica que requiere el tratamiento de los finales. Es por eso y por el hecho de que estamos ante la única arma incapaz de rectificar su andadura, por lo que hay que tener un especial cuidado en esa estructura o esqueleto de peones. Por otra parte, el tratamiento de los peones ofrece la ocasión de lo que se llama cerrar el juego, impidiendo la irrupción de las baterías adversarias y fijando la posición de acuerdo con las actuales ideas estratégicas. Esa facultad de fijar o paralizar la acción enemiga en un flanco para pasar al asalto del flanco opuesto es un tema del mayor interés. Con frecuencia es deseable usar de ella la oportunidad de ejercitarla, y las oportunidades de ejercitarla no son escasas. Entonces, ahora vamos a mostrar una partida donde veremos las bondades de las famosas cadenas de peones. Fischer con las piezas blancas, enfrentando a Tigran Petrosyan en el famoso match URSS Selección Mundial de Belgrado. Fischer inicia el juego con su característico E4 y su rival responde con la famosa defensa Caro-Kann, la defensa de los campeones del mundo. D4, D5, E por D, C por D, claro. Y ahora si el blanco juega C4 sería el ataque Panov contra la defensa Caro-Kann, pero Fischer escoge esta interesante línea, alfil D3, caballo C6 y C3. Y aquí la formada cadena de peones que atenderá a fijar ulteriormente la acción enemiga en el flanco de dama, única reacción viable de las negras, si se quiere hallar compensaciones ante el típico asalto blanco al flanco de rey. Las negras, caballo F6, alfil F4, alfil G5, o G4 mejor dicho, por las negras, dama B6, atacando, ¿no es cierto?, el peón que está en B7, caballo A5, dama A4, jaque, alfil D7, dama C2. Las blancas con sus dos últimas jugadas descolocaron el caballo y el alfil enemigo sin perder tiempo. Genial. Extraordinaria concepción de Fischer. E6, caballo F3, dama B6, buena maniobra para evitar el cambio de los alfiles de casillas blancas. Torre C8, caballo B a D7, a D2 mejor dicho, caballo C6, hay que sacar la dama porque está la amenaza negra de caballo B4, dama B1, caballo H5, alfil E3, H6, caballo E5. Buena jugada. Si se produce el cambio, quedaría amenazada la dama blanca, no sé, la dama negra, y posteriormente podría venir la jugada efectiva, que sería tratar de ganar el caballo negro que está ahí, en H5, o quedaría muy mal ubicado. Por lo tanto, caballo F6,
H3, limitando los saltos de dicho caballo, que está en F6, alfil D6, enroque corto. Solo ahora ha quedado completada la apertura aplazada, como es característico de la actual escuela, para esforzar una estrategia de amenaza y de fintas que pueden traducirse en ventaja de posición. Rey F8, una singular decisión de las negras y que le va a traer consecuencias. Fischer aprovecha inmediatamente jugando F4, abrir el juego, alfil E8. Mostraremos que la ganancia del peón con caballo por E5, F por E5, alfil por E5 hubiese sido un espejismo por esta simple jugada, ganando el alfil que está ubicado en E5. Por lo tanto, la jugada correcta, alfil E8, alfil F2, dama C7, alfil H4. Extraordinario el concepto de Fischer, como vuelve, mueve y vuelve a mover a veces una misma pieza, pero creando diversas desventajas en la posición adversaria. Miren cómo las negras tienen que ir retrocediendo con su figura. Caballo G8. Y ahora a abrir la columna. F5. Buena jugada. Como el flanco de dama quedó fijado con la cadena de peones, ahora es posible descubrir vías de asalto sobre el rey enemigo por medio de estos audaces golpes. Las blancas fuerzan la apertura de la columna alfil del rey a toda costa. Caballo por E5, D por E5, alfil por E5, F por E, alfil F6, E por F7, alfil por F7, caballo F3, alfil por H4, caballo por H4, caballo F6. Las fuerzas se han reducido, pero la posición negra no ha mejorado. Fischer sigue oprimiendo. Caballo G6, obligando al cambio. Alfil por G6, alfil por G6, y nuevamente tenemos un final, en caso de llegar, de alfil sobre caballo con peones en distintos flancos. Rey E7, el rey negro se siente incómodo y busca dónde refugiarse. Dama F5, rey D8, torre a E1, dama C5 jaque, rey H1, torre F8, dama E5, torre C7, B4. La cadena de peones cumplió su objetivo y ya no hay razón para su permanencia. Ahora esta infantería de reserva puede contribuir al asalto final de las piezas blancas. Obviamente no se puede capturar el peón. Así que las negras juegan dama C6 para seguir controlando la casilla D6. Y ahora Fischer abre el juego a toda costa. Extraordinaria jugada. C4. Esta es una instructiva entrega de peón.
No es posible capturar por la dama por la necesidad de seguir controlando, ¿no es cierto?, la casilla de 6. Hay que hacerlo con el peón, permitiendo la apertura de la columna D, que será una nueva columna para la torre blanca. Ahora, intermedia. Con esa jugada se fija la posición del rey negro en el centro del tablero. Alfil F5. Muy buena jugada, sin apresurarse. No hay prisa. Torre F a F7. Torre D1 jaque. Torre F a D2. Hay que ceder la calidad en vista de que cubriendo con el caballo se pierde enseguida. ¿Cómo? De esta manera. Y no hay forma de impedir el ingreso de la dama hasta E8. Con un mate. Y ahora Fischer saca la ganancia de la posición. Alfil por D7. Torre por D7. Dama B8 jaque. Rey E7. Torre D a E1 jaque. Abandona. ¿Por qué abandona? Ya que si juegan rey F7 vendría dama E8 mate, ¿no es cierto? Y la otra jugada sería si juega caballo E4 vendría dama F8 jaque, perdiendo todo. Una linda partida de Fischer donde nos ha deslumbrado nuevamente con su gran concepción ajedrecística. La cadena de peones, como la utilizó Fischer, al igual que Capablanca, no era jugador de debilitar sus peones indebidamente. Estas partidas vale la pena reproducirlas una y otra vez para sacar provecho de la forma correcta de jugar ajedrez. Bien, eso ha sido todo por ahora. Espero que haya sido del agrado de las personas que puedan ver esta hermosísima partida de Bobby Fischer.